Hoy vamos a aprender qué son y cómo se usan las funciones en JavaScript. Una función es un bloque de código que se puede reutilizar. Vamos a ver la estructura de una función. La función se define con esta palabra asignada, function. Después tenemos el nombre de la función, saludar. Entre paréntesis asignamos nuestros parámetros de entrada, es decir, los valores que la función necesita para trabajar. Por otro lado, entre llaves va el código que se ejecuta cuando se llama a la función. Este código puede tener valores para hacer cálculos, mostrar mensajes y también puede devolver un resultado usando la palabra return. Entonces vamos a ver nuestro primer ejemplo. En este caso tengo una función con nombre saludar, en el cual necesita dos parámetros de entrada, nombre y edad. Abro llaves y imprimo. Para imprimir entre paréntesis, ¿qué me va a imprimir esta función? Vamos a mostrar un resultado en este caso. Un resultado que me va a imprimir hola soy más el nombre que está relacionada con este parámetro que el usuario debe dar, más un texto y tengo más edad, que es igual otro parámetro de entrada que el usuario debe asignar. Y finalmente más años. Cierro paréntesis, punto y coma para indicar que estoy cerrando este código. Después llamo a mi función. ¿Y cómo hacemos para llamar a mi función? Simplemente escribimos el nombre de la función, en este caso es saludar. Al momento que selecciono se me lo relaciona con este de aquí arriba. Entre paréntesis escribo mis datos de entrada. En este caso esta función requiere un nombre y una edad. Un nombre de tipo texto Orlando y una edad que es un dato numérico 37. Y corremos el código y me tiene que imprimir todo esto, pero obviamente ya con el nombre y edad reemplazados con los datos que dio el usuario. Entonces me imprime hola soy Orlando y tengo 37 años. Perfecto, hemos realizado nuestra primera función. Ahora vamos a ver una función que realiza una operación numérica simple. Asigno a mi función, el nombre de la función que va a ser fun, va a recibir un parámetro de entrada que es a. En tres llaves me va a retornar un resultado. Y el resultado va a ser la multiplicación entre a con el número 4. Cierro llaves y voy a crear otra variable, var valor. Entonces dentro de esta variable voy a utilizar mi función. Va a ser igual, llamo a mi función que está relacionada con esta. Y le asigno mi parámetro de entrada que es 7. En este caso a toma el valor de 7. Y aquí se reemplaza con 7 y se multiplica con 4. Entonces me va a lanzar el resultado con la multiplicación ejecutada, 4 por 7. Finalmente voy a imprimirlo. Print, el valor es, coma, mi variable valor. Y el resultado me tiene que dar 28. Corremos. Y perfecto, el valor es 28. Entonces aquí se puede ver la lógica de cómo se ejecuta el código al momento de realizar las funciones. Ahora vamos a ver una función más simple que no recibe parámetros. Entonces solo va a imprimir una palabra. Creo una función con nombre animal. No recibe parámetros de entrada. Abro llaves y imprimo perro. Y llamo a mi función animal sin datos de entrada, punto y coma, y me va a imprimir perro. Ahora veremos un ejemplo más. En este caso tengo un enunciado. Me dice crear una función que use 3 números enteros como argumentos y que imprima la suma de los dos primeros argumentos multiplicados por el tercero. Bien, creo mi función, en este caso va a ser una operación. Necesito 3 argumentos de entrada, A, B, C. Abro llaves y dentro de estas llaves voy a escribir el código que va a ejecutar la operación matemática. En este caso utilizo return para devolver una respuesta. Abro paréntesis, me dice que la suma de los dos primeros argumentos, en este caso la suma de A y B, multiplicado por el tercero, por C. Entonces voy a crear una variable
para poderla imprimir dentro de una consola con el título, el valor es. Perfecto, creo una variable, en este caso con nombre de cálculo, llamo a mi función que es operación, doy los parámetros de entrada, en este caso 2 corresponde a A, 3 a B, 4 a C, punto y coma, imprimo, print, el valor es, coma, llamo mi variable, el cual está relacionada con la función que voy a utilizar, operación, imprimo y el valor es 20. Voy a resetear e imprimir otra vez. Perfecto, entonces podemos ver que el código me corre de manera adecuada. Finalmente, para comprender mejor esta parte de las funciones, vamos a realizar un ejercicio con temática ambiental. Tenemos el enunciado que nos dice crear una función que reciba como parámetros la emisión diaria de CO2 de una fuente fija en kilogramos y un porcentaje de reducción. La función debe imprimir la emisión mensual sin reducción y con reducción, considerando 30 días. Para desarrollar el ejercicio, primero vamos a asignar una función con el nombre calcular emisión mensual. Abro paréntesis y mis datos de entrada van a ser la emisión diaria de CO2 y un porcentaje de reducción, coma, porcentaje de reducción. Sin tilde, se recomienda que cuando estamos escribiendo o programando, omitir las tildes. Abro las llaves y dentro de estas llaves vamos a ejecutar todas las operaciones necesarias. Primero vamos a calcular la emisión total sin reducción, para lo cual voy a asignar una variable, var emisión sin reducción. Bien, esto va a ser igual a la emisión diaria que la debo de multiplicar por 30 días. En este caso es esta variable de entrada, control C, y la debo pegar aquí, control V, emisión diaria por 30, punto y coma. Luego debemos calcular cuánto se reduce diariamente. Creo otra variable con nombre reducción por día. Esto va a ser igual emisión diaria por el porcentaje de reducción. Emisión diaria por el porcentaje de reducción. En este caso es este parámetro de entrada, control C, control V, dividido para 100. Listo, punto y coma. Luego debemos restar la reducción a la emisión diaria. Entonces, var emisión reducida diaria. Entonces calculamos esto. Emisión reducida diaria va a ser igual a la emisión diaria menos la reducción por día. Por último, debemos calcular la emisión mensual con reducción. Asigno una variable, var emisión con reducción va a ser igual a la emisión reducida diaria por el número total de días, en este caso 30 días. Y imprimimos nuestros resultados. Bien. Print, entre paréntesis y entre comillas, emisión sin reducción, coma. En este caso va a ser esta. Control C. Control V, coma. Emisión sin reducción, pongamos en kilogramos de CO2. Perfecto, punto y coma. Control C, control V. Ahora necesitamos imprimir la emisión con reducción. Muy bien. Borramos todo este espacio que no nos sirve. Y ya hemos terminado de crear nuestra función. Ahora solo nos toca llamar a la función. Entonces vamos a llamar a la función con una emisión diaria de 100 kilogramos de CO2 y una reducción del 20%.
Abro paréntesis y doy mis datos de entrada. En este caso mencioné que va a ser 100 kilogramos de CO2 y una reducción del 20%. Listo, entonces asigno 100,20. Punto y coma y el resultado debe aparecerme en la interfaz. Perfecto, entonces la emisión sin reducción en kilogramos de CO2 va a ser 3000 y la emisión con reducción en kilogramos de CO2 va a ser 2400. Con este último ejercicio hemos cubierto las bases de las funciones en JavaScript. Ya sabes cómo se declaran, cómo reciben parámetros y cómo devuelven valores. En la próxima clase hablaremos sobre los operadores en JavaScript y luego entraremos al tema de los bucles o ciclos, que son estructuras para repetir instrucciones. Nos vemos en la próxima clase.